Muy bien, Marce, 10:08 de este viernes, último día de la semana. Cada 15 días tenemos la columna rica. Tal cual, ¿no? Yo le voy a poner otro nombre, ¿viste? Bueno, estamos con Mariana Bernardi. Buenos días, Hola, integrante de chicos. Armida. Buen día a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Me alegro. Bueno, para charlar un poco. Por ¿no? supuesto, para romper el hielo, ¿cuál fue la peor mentira que te dijeron? Ay, Dios mío, sí estaba escuchando antes. A ver, una que se te venga a la cabeza, no sé, cualquiera. Bueno, a ver, yo voy a decir algo que tiene que ver con respecto a mis hijos, a uno de ellos. A ver, que lo vamos a quemar. Que no lo voy a nombrar, porque bueno. Pero en realidad no sé si sería mentira, porque ¿qué pasa? Nosotros nos enteramos de algunas cosas después de, por ejemplo, 3 años, 4 años, 5 años. Entonces Sí. ya no sé si entra dentro. Si vale de como una mentira, claro. Pero es lo primero que se me ocurrió. Sí, a ver qué es. Por ejemplo, contarte cosas que ha hecho o que te pidió un permiso para una cosa Ajá, y terminó haciendo otra. bien. Pero, o sea, es una mentira en definitiva. Sí, pero bueno, nos hemos pero enterado después de mala 5 suerte. años. Bueno, Claro, buena suerte la de tu, tu hijo o hija. exacto. Pero no, Bien. otra sí, no, por suerte no. Muy bien. Bueno, por supuesto, Marcelo, que nunca viene con las manos vacías esta gente. Mirá este pan lactal integral. El panadero manda eso de Qué regalo. genio negro, sos un crack. Mirá lo que Sí, ese es un pan que en este caso les trajimos una versión petit, pequeñita, Bien. del pan lactal integral. Me Que bueno, encanta. es un pan que Gustavo hace todas las semanas. me encanta, porque que- va con la mermelada, va con lo salado, va con todo. Con todo. ¿Vos con qué lo usarías a ese pan? Y hice escabechito de verdura, así que va a ir como Esa me encantó. con esa tipo croquetita, así Sí, que con las verduritas perfecto. arriba. Ahí va. Marce, También tengo mermeladas. ¿Vos ese pan? ¿Con qué? Yo con unos cherry salteaditos con aceite de oliva, con un poquito de albahaca y un ajito. Pila. Re gourmet. Y agarrás y la misma rodaja la mojás en el mismo juguito que queda en la sartén. una cosa de Bueno, locos. es otro ¿No? level, es otro level. Perfecto, ¿no? Divino. Bueno, hoy Mari estás visitándonos para charlar un poco de las harinas. Y lo primero que se me viene a la cabeza es mito o realidad. ¿Las harinas engordan? Yo te digo un no rotundo, Fran. Bien. Mito. No. Bien. ¿Qué pasa? Las harinas en general, o al menos la más conocida y la que más usamos siempre, que es la harina de trigo, siempre está asociada a cosas muy ricas. Si vos haces Totalmente. un paneo mental, Absolutamente. ¿no? Alfajores, tortas, pizzas, panes, pastas, Galletas. bueno, galletas. Todo. O sea, la mayoría son Sí. cosas muy ricas. Bueno, entonces, ¿qué puede pasar? Que nos excedamos en el consumo de esas cosas. Entonces ahí también empieza toda una cuestión de que engordan. Bueno, sí, va a engordar acorde al consumo que nosotros tengamos y acorde a que sí, nuestra alimentación va a estar basada solo en productos que tengan harina. Exactamente. Eso es algo que también muchas veces lo hablamos con nutricionistas, porque no es que los tengamos que desterrar, salvo siempre hacemos la aclaración que haya alguna patología Claro. o que por un tiempo tengamos que ver qué está pasando con la harina, Exacto. si nos hincha, si no nos hincha, si el consumo, bueno. Pero si no, tiene que ver con eso. En lo personal, ustedes, Mariana y Negro, ¿cuántos tipos de harina utilizan en la micropanadería? En la micropanadería en este momento tenemos en lo que es panificación harina integral, harina de trigo, la 3.0, Sí. harina de sémola que es de trigo candial, que es una variedad de trigo, y me parece que no me estoy olvidando ninguna. No, Bien, esas. 3 tipos. Y después en lo que tiene que ver con la pastelería suele aparecer, o sea, esas están presentes Sí. y aparece harina de arroz integral, harina de garbanzo, harina de almendra, harina de coco. ¿Trabajás con el polvo de hornear? Sí, Bien. yo trabajo con polvo de hornear, siempre me ha gustado más la combinación. A ver, después uno empieza por una cuestión de practicidad, porque Sí. ya lo tengo y es harina y polvo de hornear. Exacto. Pero siempre me ha gustado más el resultado de combinar harina y polvo de hornear que de harina leudante. Hay productos que solo con la harina leudante salen perfectos. Exacto. Pero cuando uno empieza a comprar en grandes cantidades, siempre es conveniente harina y polvo de hornear. Muy bien. Exacto. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que nos pasa un poco a raíz de esto que vos preguntás, Fran, con las harinas o con la harina integral? Llega gente que dice,
quiero un pan. Yo no consumo harinas y quiero un pan de harina integral. Bueno, a ver, y ahí se Y la activan. harina integral, eso no es harina. Claro, la harina integral, la que más conocemos todos, que es la harina de trigo. Sí. La harina integral de trigo es harina y lo que tiene es que se le mantiene, tiene como la cascarilla que tiene el grano y por eso también tiene ese colorcito, bueno, por eso vemos el color de estos panes, un colorcito un poco más tostadito. Sigue siendo harina. Aporta otras cosas que no aporta la harina más procesada. Es una harina que tiene menos proceso, que nos va a aportar más fibras, que está menos procesada, está menos trabajada. Bien. Pero sigue siendo harina. Entonces por ahí la confusión viene. Por un lado eso, por otro lado, quiero harinas sin gluten, quiero harina integral. La harina integral de trigo tiene gluten. Claro. Si nos estamos refiriendo a harinas sin gluten, entonces vamos a empezar a prestar atención a harina de arroz, harina de garbanzo, harina de coco, harina de almendra. Hay un Y montón. hay más variantes. Hay un montón, Ujú. ¿no? Pero a su vez, la harina de arroz, por ejemplo, la que yo uso para mi pastelería, Sí. que es la harina de abuela Tere, que es la que produce Lucrecia Orasi, la nutricionista, Bien. ella también me vende harina de arroz integral. Entonces, Claro. ese grano de arroz ha mantenido algo de esa cascarilla. Después esa harina puede ser de arroz no integral, más refinada. Y eso no significa que esa harina de arroz va a ser mala. Va a tener otro color, me va a dar otro resultado en algo de pastelería. Entonces, digo, primero por un lado, si yo no cocino y voy a comprar, por ahí tengo que prestar un poco de atención a eso. Bien. ¿Y prestar atención a qué? Por ejemplo, están muy detrás de todo tiene que ser con harina de almendra. Ah, bien, Bueno. bien, bien. Si yo compro un pan hecho con harina de almendra y ese pan es súper esponjoso, eso no es solo harina de almendra. ¿Por Bien. qué? Porque la harina de almendra se supone que debería ser solo almendra procesada a un nivel que se convierte en harina. Entonces no tiene gluten. La almendra no tiene gluten. Si yo tengo un pan que es esponjoso, que Es porque se tiene eso. Claro. Un pan con harina de almendra debería tener como más el aspecto de un budín, algo más compacto. Bien. Que no está mal que vos comas, pero bueno, hay que saber Claro. que eso... Y hay que hace- ver que también las pantallas, la receta en YouTube, Total- engaña mucho porque totalmente. le ponen otros ingredientes que To- no te lo muestran. Totalmente. Por un lado eso, Fran. Y por otro lado, si yo cocino, porque también hay mucha gente que va a nuestro local que le gusta cocinar y que va probando recetas. Exacto. Y también, por ejemplo, en lo que es panificación y en lo que es pastelería, que quieren algo rico, dulce, que no tenga harina de trigo. Entonces se compran a veces un montón de harinas y y empiezan a probar. Bien. A veces se defraudan porque las cosas no salen bien, porque la receta que copiaron... Claro, expectativa realidad te queda una Totalmente. chotada, ¿viste? Entonces, Pero para no frustrarnos y seguir con ese gusto de cocinar y probar porque está buenísimo. Primero que la receta que encontremos, primero está bueno a ver de dónde viene la receta. ¿eh? Uno puede ir siguiendo como a alguien sí, que sí. la receta que me da siempre sale divina. Esa es una. Bien. O sea que hay que investigar también, no es solo agarrar la receta, la hago, y va, porque también esa persona, primero que o lo que publicó no está bueno, o lo que publicó hizo un montón de pruebas. Ha pasado en antes. Armida que les ha quedado no lo que esperaban, ¿no? Y Sí. probar y probar Sí, hasta por que... supuesto. Y pasa, ¿no? Tanto en panadería como en pastelería, Fran. Bien. Claro que sí. Al momento de elegir una harina nueva hay que probar y Totalmente buscarle la vuelta. probarla. Si yo como consumidor pequeño voy y compro harinas en una dietética, en un lugar, está bueno que la receta que pruebe sea pequeña. Bien. Voy a hacer un budincito con 2 huevos. No hago un budín con 8 huevos. Claro. Porque la frustración va a ser mucho más grande. Mira todo lo que Lo que desperdicié. gasté. Exacto. Bueno, entonces el de 2 huevos no me salió. A ver, ¿y qué tendré que...? Bueno, y vuelvo a intentarlo. Bien. O vuelvo a intentar con otra receta. Y consejos muy importantes para las harinas, ya sea la integral de trigo o harina de arroz, de garbanzo, de sorgo, hay harina de tef, harina de coco, harina de almendra. Las harinas,
todas estas harinas requieren hidratarse un poco más de tiempo que la harina de trigo. Entonces, yo hice la receta que sea Sí. de un budín, por ejemplo, y estaría bueno que esa receta, antes de entrar al horno, repose unos 15-20 minutos. Armé el budín, lo dejo ahí, 15-20 minutos. Y es impresionante cómo el resultado final cambia muchísimo, ya sea el budín, unas cookies, unas galletitas, bueno, cambia un montón. Y en general, refiriéndome a lo que es pastelería, debo trabajar con hornos medios, porque también, como esto no se va a desarrollar, Claro. no se va a elevar, porque no tienen gluten, Tal cual. no tengo que arrebatarlos a los productos, porque a veces los arrebato, están preciosos por fuera Y adentro quedan crudos, quedan apelmazados. Bueno, entonces son pequeños tips que en realidad que vuelve, que no lo único que no es importante, no es solo el ingrediente, Bien. el proceso, la elección de la materia prima, investigar qué receta estoy haciendo. Recién fuera del aire decías algo muy importante. Hablábamos de la focaccia. Si bien es tema del negro, Sí, no nos vamos a meter por ahí. no. Pero me quedó esto Sí. muy importante. Si sos una persona ansiosa, todo lo que tiene que ver con levadura, que estés haciendo otra cosa en paralelo. Para mí es la mejor forma para empezar. Lo voy a poner en práctica. Claro. Porque soy una persona Bueno, hiper ansiosa. Bueno, porque hay gente Claro. que con la cocina lo quiero tener ya. En general, en la cocina, o sea, no hay nada que sea ya. Tal cual. La mayoría de las cosas. Pero yo quiero trabajar con levadura, quiero empezar a trabajar con levadura. O voy a hacer esto, un budín que me está diciendo que tiene que reposar 15 minutos. ¿Cómo hago? Claro. Tengo que tener otra cosa en paralelo. Bien. Si es en la cocina, lo dejé reposando y yo mientras tanto estoy cortando, picando. Exacto. Y me olvido de eso. Sí, Bueno, un poco uno tiene que ponerse otra cosa. O bueno, lo dejé, tuve que ir a hacer un mandado, tuve que hacer una cosa en mi casa. Bien. Y le doy ese tiempo. Realmente el producto final cambia notablemente. Muy bueno. Nos llenó de tips Mariana Bernardi, una de las integrantes de Armida. Bueno, de acá a 15 días está la gran pelea gran. Sí, estoy... Estamos todos muy ansiosos esperando ese O momento. sea, se viene una un cuestión, ring, pero sí, increíble. No, Sí, una sí. pelea no va a ser, chicas, no. Una no. pelea focachística. Claro. Exacto. Una Yo igual los degustación. guantes los voy a traer porque a mí me gusta el hecho de que le pongamos imagen. Una degustación, como dice Marce, por ahí, sí, Va está, más, va pero más, bueno. me recopa. Yo, Marce, espero que la tuya esté rica, pero que el negro no nos haga miércoles. No, ¿viste? la Como idea es que traigamos los dos y compartimos. A ver. Almorzamos acá el viernes. Sí, por supuesto. Exacto. Ese viernes Ahí sí. está, se arma. Sí. Te quedás sin el negro hasta la tarde, María. Que sepas. Tal cual, Muy bien. tal cual. Muchísimas gracias A por estos ustedes. minutos, por toda la información. Nos vemos con vos de acá un tiempito. En 15 días Gracias. esperamos al negro. Gracias, Fran, y a seguir cocinando. A seguir cocinando. Gracias. Mariana Bernardi pasada por la radio La Sudeste. La Sudeste te acompaña a donde vayas. Descarga la app y llevas tu radio a cualquier lugar del mundo.